estado escuchando ahora mismo, Paco? Pues hemos oído a Barbra Streisand, que no es Bárbara, sino Barbra, Barbra. porque ella se llamaba a sí misma de esa manera cuando era niña y decidieron que artísticamente sonaba bien. Bueno, pues esta canción que hemos Hay quien oído... me llama a mí Barbra. Sí, ¿verdad? Pues esta canción que hemos oído, Woman in Love, Mujer enamorada, se la compusieron los Bee Gees y fue uno de los grandes éxitos de Barbra Streisand. A mí me encanta y sobre todo me encanta como actriz también. Claro, como actriz y Actriz. como directora de cine. También. Una gran Bárbara. Pues vamos ahora con un gran hombre que pertenece al grupo de empresas Alfil, súper conocido en Marbella, hijo de una persona que hizo mucho por el cine como distribuidor en Marbella y como productor de cine, que desgraciadamente falleció hace unos meses. Y bueno, pues es Paco Gómez Reyes. Paco, bienvenido. Paco Gómez Reyes es mi padre y yo Paco Gómez Palma. Palma. Bueno, tú sabes que yo cambio los nombres continuamente, ¿no? Él cambia, bautiza. Pues Buenos muchas días. gracias por la invitación. Un placer siempre tenerte porque además hablar contigo es muy agradable porque tocas todos los palos, como el que dice. Aunque hoy te hemos invitado por el tema de las becas que otorgáis, que es una cosa, la verdad, muy importante. La verdad que sí. A mí el tema que más me apasiona es el que le apasiona también a Paco, que es la historia de nuestro pueblo. Pero eso otro día. Hoy vamos a hablar del tema de las becas, que por 9º año consecutivo pues nuestra empresa viene dando becas por méritos académicos a 30 estudiantes universitarios de Marbella. Son becas de alojamiento en los alojamientos que tenemos nosotros en Málaga. El grupo abrió una residencia de estudiantes, una residencia universitaria hace ya 12 años en Málaga y tenemos también pisos para estudiantes. Y bueno, pues hace 9 años mi padre, que era una persona siempre muy concienciada con el tema de la formación, quizás porque él tuvo la desgracia de que le cogió la guerra civil y con 11 añitos, que cuando estalla la guerra civil, pues él tiene que dejar de estudiar y pues dedicarse a ayudar en casa y demás. Y entonces él siempre decía que él había estudiado solamente las 4 reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Menos mal que estudió solo eso, si no, no sé dónde hubiera llegado. Eso digo yo, madre mía. Pero bueno, eso es, Dios le dio una cabeza privilegiada y entonces él siempre tuvo mucha conciencia de la necesidad de la formación y de hecho él siempre, y así lo dejo dicho y así se seguirá haciendo, la empresa paga los estudios de todos los hijos y de todos los nietos hasta que terminen la universidad. Una vez teníamos alojamiento en Málaga para universitarios, pues su inquietud o ese compromiso con la educación, y él siempre fue muy exigente en las cosas bien hechas, pues se tomó la decisión de ayudar a chicos de Marbella que fueran a la universidad, pero no por necesidades económicas, porque eso ya hay otro tipo de becas, ¿no?, estatales o autonómicas y demás, que están para eso, sino por un reconocimiento a su esfuerzo, al mérito, o sea, reconocer al chico que se esfuerza en estudiar, que lo quiere hacer bien y que quiere tener un futuro. Y ahí se establecieron esas becas y este año, desgraciadamente, el primer año que él no está, pero desde luego el compromiso de la empresa seguirá. Vuestro grupo empresarial siempre se ha caracterizado porque tocáis muchos palos, no solamente porque os pudisteis dedicar al cine y decir, bueno, pues seguimos con el cine y ya está, todo menos complicado, no, sino que habéis abierto caminos en muchos aspectos y afortunadamente ha sido una decisión bien tomada, ¿no? Quizás por eso este año que viene, en 2022, vamos a cumplir 70 años. No sé si hay alguna empresa más antigua que la nuestra en Marbella, pero como empresa familiar, porque mi padre empezó la actividad empresarial antes, o sea, mi padre como empresario llevaba más de 70 años, pero la empresa como empresa familiar cumplimos 70 años en el 2022. Nunca hemos sido demasiado grandes en ninguno de los sectores, excepto en el cine, pero siempre hemos estado muy diversificados y eso quizás nos ha permitido superar mejor por las distintas crisis, porque cuando vino la crisis del cine, pues teníamos hoteles, teníamos bingo, teníamos construcción y tal. Cuando venía la crisis de la construcción, bueno, pues teníamos los cines, teníamos los bingos, teníamos... Ahí siempre, cuando vino la crisis del turismo, que también hubo en los años 80 también una época ahí regularcilla, pues teníamos otros... Entonces, eso nos ha hecho
poder seguir a flote y también seguir creciendo. De todas formas, mi padre siempre fue una persona muy inquieta. Mi padre con 11 añitos cogía bicis viejas, las arreglaba y las vendía para sacarse el dinerillo para él. Después la primera carpintería mecánica que hubo en Marbella la montó mi padre en sociedad con Juan Duarte. Quiero destacar eso porque estaba donde después tuvo el Cine Alameda, ¿no? Efectivamente. Primero fue cine, era el Cine Otal, después estuvo la carpintería mecánica, después fue el Cine Lid y después se le cambió el nombre a... Que ese nombre después pasó a Las Chapas, el de Lid. Bueno, el Cine de las Chapas convivió con el Cine Alameda. El Cine de las Chapas no me acuerdo qué año se abrió, pero en el 50 y algo, ¿eh? Pero se le puso el nombre de Lid también, ¿no? Sí, pero el Lid de las Chapas, de aquí de la Alameda, venía por la Lid, por la contienda que tuvo mi padre con... el Marqués de Van Rey. No, él le compró al Marqués de Van Rey una parte y el resto de propietarios quisieron ir al retrato, total, que hubo un pleito. Era con la administradora del Marqués, ¿no? Digamos, el pleito era con la administradora que tenía el Marqués. Era con el resto de propietarios que querían ejercer el derecho de retrato, pero no tenían la capacidad económica para hacerlo. Bueno, muy interesante. Historia. Después mi padre nos hemos dedicado a la banca, primero mi padre fue corresponsal de banca, después hemos tenido una sucursal bancaria propia, nos hemos dedicado a muchas cosas. Paco, y volviendo al tema de las becas, que es lo que nos trae hoy aquí, ¿cómo seleccionáis a esos chicos tan afortunados que las obtienen? Pues mira, el requisito es que tienen que estar empadronados en Marbella, ¿vale? ¿Por qué en Marbella? Bueno, pues porque nuestra familia es de aquí, nuestro negocio empezó aquí, aunque nuestro negocio está mayoritariamente fuera de Marbella, pero nuestra sede sigue estando aquí y es nuestro pueblo. Entonces, pues, una diferencia con los chicos. Mi padre siempre decía que hay que devolver parte de lo que la vida te da. Y esta es una forma de devolverle a Marbella parte de lo mucho que Marbella nos ha dado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es por méritos académicos, única y exclusivamente. Después sí le pedimos a los chicos una serie de información, incluso pueden aportar ellos una carta de presentación de su perfil, cómo son ellos, la familia y tal, porque a expedientes muy, muy similares o incluso iguales sí tenemos en cuenta algunos factores. O sea, no es lo mismo sacar de nota media un 8,5 en una familia tradicional, que no tiene ningún problema, que en una familia desestructurada. Entonces, a igualdad, siempre el esfuerzo que tiene que hacer el chico de una familia desestructurada siempre es mayor. Pues, si hay mucha diferencia en el expediente, lo siento, pero si son expedientes muy similares, sí tenemos en cuenta ese tipo de factores. No es nunca tomamos la decisión por la renta. Para eso hay otros mecanismos. Y supongo que tienen que demostrar que van a aprovechar y a disfrutar bien de esas becas. Bueno, eso ya es un tema de ellos. O sea, no la beca, la beca se renueva año a año, no es para toda la carrera. Entonces, si tú el primer año no sacas un buen expediente, pues al segundo año no tienes beca, lamentablemente. De todas formas, sí te diré que en 9 años son 270 chicos lo que hemos becado y yo no sé si te podría decir que a lo mejor 10 o 12 no han aprovechado el tiempo. La verdad que el chico que durante el bachillerato se esfuerza y quiere conseguir buenas notas y tiene un expediente de 8,5, de 9, de 9,5, de 10, hemos tenido chicos becados con matrícula de honor. Al final va a la universidad, hombre, y su rendimiento puede bajar por la universidad un poco distinto, pero el que es bueno, comprometido, se sacrifica y tal, lo hace en el colegio, en el instituto, en la universidad, en todos lados. ¿Dónde se encuentra la residencia y qué servicios son los que ofrece? La residencia está en el campus de Teatino, está a 300 metros de la Facultad de Derecho, muy cerca de la biblioteca, está en el corazón de Teatinos. Estaremos, no sé, a 800 metros del clínico, muy bien, muy cerca, muy conectada, a 100 metros de la parada del metro. O sea que la verdad que está muy bien conectada, está muy bien ubicada. La mayoría de los chavales se mueven andando o en bici, porque la zona de Teatino es muy planita. ¿Qué servicios damos? Pues nosotros somos una residencia al estilo tradicional. Todo lo nuevo que se está abriendo los chicos acaban siendo un número y aquello parece más un hotel que una residencia universitaria. Porque tú alquilas la habitación, después si quieres contratas la comida, si quieres no sé qué, después los fines de semana no te dan de comer aunque tú quieras pagarlo. Nosotros no, nosotros es una cuota, un precio
que te incluye todo y te incluye la limpieza, cambio de sábanas, de toallas, desayuno, comida y cena los 7 días de la semana. Somos la única residencia que 100% se cocina allí, todo allí. La cocina está abierta, tenemos show cooking, o sea que cualquiera puede ver lo que se está cocinando en el momento. De hecho, me hizo mucha gracia que hace, creo que fue el año pasado, el anterior, vino un director de hotel de aquí de Marbella a ver la residencia porque iba su hijo allí, su hija. Y cuando llega al comedor y ve allá el cocinero, pero que tenéis show cooking, pero bueno, esto lo tenéis que poner en la portada de la web y tal, esto es la pera. Claro, Paco, eso da mucha confianza a la familia y el boca a boca funciona. Tenemos fama que somos la residencia que mejor se come. Yo, si sirve de referencia, yo como fuera de casa pues, prácticamente a diario por tema de trabajo. Los días que estoy en Málaga yo como en la residencia, yo no me voy a comer y en la residencia como lo mismo, yo me pongo en la fila con los chavales y cojo mi bandejita, mi plato y como lo mismo que ellos. Si no se comiera bien, no se comiera bien no me quedaría allá a comer. Se come, la verdad es que se come muy bien, tenemos un equipo muy bueno, el jefe de cocina lleva desde que abrimos con nosotros y en nuestra, aunque el servicio nos lo da una empresa externa, pero el personal sí nosotros elegimos al personal junto con ellos. La plantilla casi toda lleva desde el principio y sí es una condición indispensable para que nos sigan prestando el servicio, que todo se elabora allí, todo se hace allí. No hay línea fría o quinta gama, como se llama, no, todo se elabora allí, lo más parecido a lo que puede ser comer en tu casa, que al final es algo que... Tenéis gran experiencia ya que has tenido unos restaurantes con grandes cocineros aquí en el hotel que todos los hemos disfrutado y donde muchas personas de las que trabajan por alrededor del centro van a comer allí unos menús extraordinarios, o sea que en eso tenéis un referente importante. Bueno, hombre, con negocios de hostelería, pues bueno, yo era un moco y mi padre ya tenía la cafetería Alfil en el antiguo cine Alfil, que también la tuvo alquilada unas veces y otras veces la gestionó de forma propia. Nosotros en el hotel mayoritariamente lo hemos tenido alquilado, pero sí hemos tenido mucha relación con ellos. De hecho, el operador que tenemos ahora se come, yo de verdad lo recomiendo, al que le guste el cuscús. Yo he ido a comer cuscús, buenísimo. Que lo hace Suni, que es la cocinera. La ensaladilla, yo recomiendo la ensaladilla rusa, la tortilla de patata y el cuscús. Después 1000 cosas más. Pero dos cosas que me encantan. Las 3 cosas son espectaculares. Y la verdad, hombre, sí tengo mucha experiencia en la hostelería, pero sí que es verdad que un comedor de una residencia no tiene mucho que ver con un restaurante a la carta. Sí, es restauración, pero al final son dos cosas distintas. Lo que sí es que nosotros somos también un comedor un poco atípico, porque tenemos varios platos a elegir, no es sota, caballo y rey, o sea, tú vas y tú puedes elegir este primero o este otro, siempre tienes un buffet de ensaladas, siempre hay 2 segundos y 4 guarniciones, de postre, por ejemplo, siempre hay al menos 6 tipos de fruta fresca, como mínimo, y después postres tanto elaborados en casa como de lácteos de primera marca, o sea, intentamos que aquello se parezca lo más posible a tu casa, aunque tu madre no te da a elegir entre 3 o 4 cosas para comer normalmente. Pero un menú equilibrado. Sí, bueno, el menú lo hace un dietista pensando un poco en la actividad que tienen los chicos, en la edad que tienen. Entonces, siempre hay carne y pescado, siempre hay hidratos de carbono y proteínas. O sea, el menú lo hace un dietista. Se piensa que los estudiantes van a una residencia para estudiantes el primero y el segundo curso, por ejemplo, y después se van de la residencia y se marchan a un piso de estudiantes porque se supone que ya están como más libres, ¿no? La experiencia vuestra, ¿hay muchos alumnos que continúan todo el ciclo dentro de la residencia? Hay pocos que empiezan y terminan la carrera en la residencia. Hay muchísimos que empiezan y terminan la carrera con Alfil. Porque los que se van de la residencia lo que quieren es seguir en nuestros pisos, porque si están en los pisos nuestros pueden contratar el comedor de la residencia. Entonces eso es una comodidad para ellos y una tranquilidad para las madres que saben que, bueno, no sé si ahora habría que decir también, y padres, porque como estamos, sí. Generalmente las madres se preocupan más de lo que comemos los hijos, pero bueno, es una tranquilidad para las madres y también una comodidad para los chicos. Y después en los pisos también le damos servicio de limpieza, como si estuvieran en la residencia, lo que pasa es que están en otro edificio. Y para ellos es una comodidad.
para que te haga una idea de la vinculación, nosotros también es verdad que en la residencia tenemos una tasa de renovación altísima. Este año han renovado el 50% de los chicos, eso es rarísimo. En la residencia la mayoría, la tasa de renovación está en torno al 20% y efectivamente te hacen primero y segundo y se van. Pues este año pasado, que ha sido un año muy atípico con el tema de la pandemia, muchos niños que tenían las clases online y tal, a final de curso hicimos una comida, una barbacoa para los chicos, un poco para despedirnos. Ya en junio estaba la cosa bastante mejor y tal, y aunque con su protocolo, todos con mascarilla y tal, y llegaron 4 chicas que terminaban su carrera, y me emociono. Los 4 años de la carrera han estado en la residencia y fueron ese día por la mañana a tatuarse el logo de Alfil aquí. Mira. Pues, o sea, que alguien que vive 4 años contigo y decida tatuarse el logo de la residencia donde han estado esos 4 años, o sea, algo cerca hemos tenido que llegarle al corazón, porque no es... yo no lo había visto en mi vida. La verdad que es, pues enhorabuena, Paco, pero se nos acaba el tiempo, ya lleva un rato cortándonos. Del equipazo que tenemos allí. Paco, pues muchísimas gracias, enhorabuena, que sigáis otros miles de años más y con ese y que lo éxito. veamos. Eso sobre todo, eso es lo importante. Eso es lo importante. Lo que sí, que aquellos que nos estén viendo, que este año ya no pueden pedir la beca, evidentemente, porque ya se han asignado y tal, que se esfuercen, que no dejen de pedirla, que por pedirla no pierden nada, lo único el tiempo es rellenar el impreso y llevarla. Y que estudien en Málaga, estudien donde sea, concienciarlo que hay que esforzarse, que hay que intentar ser los mejores. Solamente intentando ser los mejores conseguiremos ser buenos y el mercado laboral del futuro viene muy complicado. Entonces hay que intentar ser los mejores. Ser los mejores. Muchísimas gracias, Paco. Cuando quieras, esta es tu casa. Los mejores como vosotros. Gracias. Esta es tu casa cuando tú quieras venir. Gracias. Nos vamos con música para despedirte y dedicártela a ti. Bueno, unas lágrimas negras maravillosas, como lágrimas negras hemos tenido todos en estos últimos días con ese terrible incendio que ha sufrido Sierra Bermeja, esos pueblos que se han visto afectados y bueno, tanto que se ha perdido en esa sierra, pero tenemos con nosotros, Paco, a la persona idónea para que nos hable de Sierra Bermeja, porque yo diría que es la persona que más sabe, que es nuestro amigo Alfonso Rubio, que además viene con piedras incluidas. Sin duda es el máximo experto en Sierra Bermeja actualmente, y efectivamente viene con piedras. ¿Esas piedras qué son, Alfonso? Buenos días. Bueno, va a salir durante ¿sí? la pregunta que sin duda alguna me voy a hacer. Supongo que tú eres una de las personas que más pendiente has estado de este terrible incendio y de todo lo que hemos sufrido. Yo todavía no lo he superado, yo tengo una pena muy grande. Sí, porque las cosas se aman cuando se quieren y se quieren cuando se conocen. Yo he estado durante años estudiando Sierra Bermeja porque para mí fue un descubrimiento esto. Yo no sabía que esta joya a nivel mundial la teníamos aquí tan cerca. Yo siempre me preguntaba, ¿y esta sierra por qué es roja? ¿Por qué es roja? Y entonces pues pues me puse a estudiarlo porque nadie me respondía a esa pregunta. Y entonces eso me apasionó, me empecé a descubrir muchísimas cosas y entonces bueno, sí, me he hecho un conocedor aunque yo soy ingeniero, pero no precisamente de geología, pero me he hecho un conocedor de esto por la cantidad de horas y horas que le he dedicado al estudio de esa sierra, y cuanto más estudio, más descubro grandeza y más me llevan a otros conocimientos. Alfonso, esta tragedia, este incendio, ¿qué ha destruido en Sierra Bermeja? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se ha perdido concretamente? Entonces, vamos a ver. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero no me voy a dejar nada en el tintero. Muy bien. Vamos. Tener en cuenta que en el mundo hay 1.809 montañas catalogadas, pero 1.809 montañas catalogadas. Bueno, pues solo unas 10 son de este material, que se llaman peridotitas. Así es, por eso
porque esa montaña está hecha de bloques así, es por lo que es roja. Esto es una peridotita, ahora explicaré las peridotitas. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que al ser esto un mineral de hierro, todo entero, toda la montaña entera. Y además esa montaña se ha constituido no como el 99,9% de las montañas del resto del mundo, incluido Mija, incluido Sierra Nevada e incluido el Himalaya, que se han hecho a base de que la corteza terrestre se ha arrugado. Para recordarnos lo que estudiábamos en ciencia, si cogemos la Tierra, la cortamos como una naranja, la cáscara, eso es la corteza de la Tierra, Sí, eso son 70 kilómetros de grosor aproximadamente, 70, los sitios menos, otros sitios llega a los 70. Entonces, y debajo está el 80% del volumen del planeta Tierra, que es lo que se llama el manto. El manto es, para decirlo así, hay tanto calor ahí dentro que es todo líquido, es el magma, es lo que sale por los volcanes. Bien, pues esta montaña se hizo porque hubo un afloramiento, una salida de material de ese magma ahí hace 35 millones de años y se solidificó. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda la montaña entera es como esta piedra, toda la montaña. Y sobre esto no es posible que la vida, no es posible, porque aquí no hay tierra, ahí no hay nada. El viento ha ido acumulando una pequeña capa que a veces es yo he encontrado unos sitios una cuarta, otras veces incluso 4 dedos y otras veces nada, por eso se ve roja. Entonces acumula una tierra ahí y que en esa tierra han ido llegando durante millones de años, han ido llegando semillas de diferentes cosas y no ha podido germinar, porque en un bloque de hierro ninguna semilla, pongamos semilla aquí, a ver cuál va a echar raíz, ninguna. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una serie de plantas e insectos, por tanto de esas plantas, que han sufrido unas transformaciones enormes a lo largo de millones de años y han conseguido sobrevivir ahí. Esas plantas se llaman, o esos insectos, eso se llama endemismos. Endemismos. Bien. Alemania tiene 3 endemismos, en toda Alemania. Hay 3 plantas o insectos que no lo hay en ningún otro lugar. Toda Inglaterra tiene 10 endemismos. ¿Sabéis cuántos endemismos tiene tiene o tenía hasta el sábado pasado? Sierra Bermeja tiene 45. O sea, más que toda Alemania, toda Inglaterra y posiblemente Bueno, varios y países el de Europa. incendio ha afectado a todo eso. Claro, Ahí se han está el perdido. problema. Que se ha perdido. Se han perdido Alfonso, a esas nivel- plantas. Y esa pérdida para la humanidad es una gran pérdida, porque esas plantas que han tenido que luchar contra un medio tan hostil como para poder florecer y vivir sobre este bloque, esas plantas son plantas muy distintas y han tenido que desarrollar una serie de adaptaciones en sus hormonas, en su vida. Y de ahí probablemente la ciencia habría descubierto medicinas para el cáncer o para otras enfermedades o incluso para muchos problemas que tiene planteado la humanidad. Y eso se ha perdido, y esa fuente de conocimiento se ha perdido para siempre. No se recuperará nunca. Nunca. No se podrá y te voy recuperar. a decir por qué. Eso de nunca es muy difícil decirlo en ciencia, pero parece que no fuera un lenguaje científico, sino coloquial. Pero es científico por lo siguiente, le voy a dar la razón. Hace 65 millones de años cayó en el Yucatán un meteorito que levantó una nube de polvo y tal, que conocemos, y debido a eso se perdieron muchas especies, pero entre ellas se perdieron los dinosaurios. Hace 65 millones de años. No ha vuelto a haber dinosaurios más. Entonces esas plantas que se han perdido ahí
pues a lo mejor pasan 65 millones de años y no vuelven a nacer. Bueno, entonces, Alfonso, con la situación actual, como ha quedado la sierra actualmente, y a falta de hacer una evaluación más precisa, ¿qué se puede hacer a partir de ahora? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Eso es materia más adelante. Entonces, quiero reafirmar esto, lo que acabo de decir. Bueno, entonces, ahora vamos a ver de entre esas cenizas qué ha quedado. Vamos a ver. Eso habrá que estudiarlo, ¿no? Eso es lo primero. Antes de decir qué hacemos, ¿no? Pero, claro, son plantas, como dicen los mexicanos, chaparritas, o sea, pequeñitas, porque sobre esto no se puede crear nada grande, en teoría. Entonces, esas plantas que cuando yo me iba a pasear a Sierra de Meja, que he ido tantísimas veces, de hecho el sábado tenía previsto con unos amigos ir una vez más allí, y mira por dónde las llamas me lo impidieron. Bueno, pues esas plantas, al ser tan bajitas, y se ve la imagen en la televisión y esto, porque yo no puedo ir allí. Se te parte el corazón. Claro. Se me partiría el alma. Yo no, creo que dejaría cogería una depresión. Entonces, pero por lo que veo en la televisión, claro, ha ardido todo. Entonces, esas plantas bajitas, eso es lo primero que ha ardido. Eso sí, una buena noticia en toda esta tragedia. Sobre un bloque de piedra, sobre un río de piedras como estas, por un milagro, han nacido unos árboles extraordinarios, altos, elegantes, majestuosos, que son los pinzapos. Entonces hay ahí un pinzapar, pero también hay pinzapar en Sierra Blanca y en la Sierra de Grazalema, porque es un endemismo de esta zona. De la zona, sí. Pero es que casualmente allí han crecido unos pinzapos en medio de estas piedras. Eso es algo... vienen científicos de todo el mundo a estudiarlo, cómo es posible que hayan crecido esos pinzapos ahí, ¿no? Entonces, eso sí se ha salvado. Eso sí ha habido personas en el Infoca que han ido por delante de los políticos y que han dicho no, esta joya hay que salvarla. Y han conseguido crear una isla donde un 80% de ese pinzapar se ha salvado, según me han contado. Yo no puedo ir allí, como he dicho antes. Entonces, a comprobarlo. Entonces, esa es la otra joya de esta sierra. Porque pinzapos hay en Grazalema y Sierra de la Nieve, pero sobre peridotitas no. O sea, que ese sería el factor que diferencia esta sierra de todas las demás. Claro. Bueno, el factor ya es su propia estructura. El que todo sea un bloque de piedra procedente del manto, a diferencia del 99,9%, como acabo de decir, de las montañas que son arrugas de la corteza. Eso ya, el hecho de su propia estructura, ya hay un factor diferenciador. Y eso ha hecho que la vegetación y los insectos que han creado ahí su hábitat sean unas plantas muy, muy particulares, muy especiales. Alfonso, y ahora que dices lo de los insectos y que se ha perdido tanto por la parte que toca a los animales, insectos, pájaros, como hablábamos del piquituerto, otro tipo de animales, ¿qué tipo de ellos son los que han podido sufrir daños? Bueno, vamos a ver. Como endemismo se dice a los insectos, porque los insectos no se pueden ir. Sí. Un pájaro que hoy está aquí y dentro de 2 horas está a 10 kilómetros, eso yo soy de la escuela de los que piensan que eso no son endemismos, son pájaros propios de esa zona, pero no te extrañe que mañana vas a Valencia y te encuentras un piquituerto, un árbol muy típico de allí, ¿no? Y que tiene esa fantástica fuerza en el pico que es capaz de romper los piñones, que eso es una cosa milagrosa, pero probablemente también lo hay en otros sitios. No digo, lo mismo son los insectos, porque los insectos prácticamente no se mueven de los sitios. Y eso han desaparecido. Si se han quemado cabras monteses con esa capacidad, que tienen tan portentosa de correr, que habrá sido de un pobrecito escarabajo, de un pobrecito de eso. Claro. Entonces te refieres a que cabras montesas es uno de los animales que ha podido sufrir. Unos han escapado,
Otra no, hay una foto que se está distribuyendo por Sí, ahí la de he una visto. cara montesa entrada que parece una estatua, pero Sí, pero está ahí sufriendo. ¿Cómo? es así. Luego, si ella no se ha escapado, ¿qué puede ser de unos pobrecitos animalitos? Se ha muerto todo. ¿Cómo se explica, Alfonso, que la Sierra Bermeja no tenga una protección oficial, no haya sido declarada Parque Nacional? Bueno, vamos a ver. Señores políticos, prepárense. Aquí ha habido una gran lucha, había una plataforma, yo he tenido ocasión de dar conferencias sobre ello, pidiendo que el Parque Nacional, porque esto era parque natural, pero el Parque Nacional, que solamente hay poco, en Paya me parece que son 8 o 10 nada más, el Parque Nacional implica un presupuesto en retenes para luchar contra el incendio y eso, que no lo tienen los parques naturales, ¿no? Entonces, siempre lo que esa plataforma que ha habido por ahí, que ha hecho ruido, y que yo alguna vez he colaborado con ellos, pues lo que pedía que fuera el Parque Nacional de Sierra del Nieve y Sierra Bermeja. Pero unos políticos no lo han querido que sea así. Y de hecho, sin ir más lejos, pues una senadora de Madrid, muy conocida por todos nosotros, presentó el Parque Nacional de la Sierra Bermeja como un gran logro de Marbella. El Parque de la Nieve no está en el término municipal de Marbella, no sé a qué venía eso, pero lo suyo es que hubiera dicho qué pena que tampoco que sea el Parque de la Nieve y no el de Sierra Bermeja. Y eso no lo dijo, porque eso no vende. Entonces aquí, en este tema, tanto el PSOE como el PP, todos, los dos, no han hecho su papel correctamente con respecto a Sierra Bermeja. Sierra Bermeja debía ser parte de ese parque nacional. Y no lo ha sido. ¿Y esto ha influido en el incendio? Honestamente, no lo sé. Yo no puedo decir eso porque no lo sé. Pero desde luego porque además ha sido muy reciente. Pero desde luego el ser parque nacional lleva unos medios de protección que Sierra Bermeja no los tiene ahora ni los tendrá en el futuro, porque no han querido hacerlo parque nacional. Y es curioso, las pocas montañas que hay en el mundo hechas de peridotitas, una está en la bahía de San Francisco, otra está en Labrador, en Canadá, otra está en Australia, todas son parque nacional, porque esto es algo único, pero en Sierra Bermeja no, porque España es diferente, porque nuestros políticos son diferentes. Alfonso, es obvio que vas a tener que volver otro día más porque nos están señalando que se nos acaba el tiempo y te queda mucho por hablar. Entonces, pues sí. Desde aquí te emplazamos otro día. a que vengas a seguir hablando otra semana. Si me permitís, me da un segundo, os digo, ya que he traído las piedras. Sí, bueno, las otras piedras que son porque estas son la periodita, por eso es Sierra Bermeja. Bermejo quiere decir rojo. Por eso toda esa Sierra Roja, porque está hecha así. Y esto, en las zonas donde pasa mucho el agua, se convierte en esto que se llama serpentina. Y la serpentina evoluciona hacia esta zona blanca que primero es amianto. El amianto es peligroso en los edificios y después es talco. Por eso se dice que el talco es venenoso para ponerlo a los niños. Por eso he traído Alfonso, todo esto. Quedas emplazado para otro día para Con mucho seguir gusto. hablando, puesto que esto va a seguir evolucionando, están saliendo muchos grupos de ayuda. Yo a mí me tienen en 2 o 3 grupos. Sí, bueno, pues y me va a permitir otros 10 segundos. Por favor, salven esa sierra, porque está en las próximas lluvias, esa poca capa vegetal que tiene, poca vegetal y de tierra, que es muy limitada, un trocito así, eso las lluvias se la van a llevar. Y entonces nunca más volverá a haber vida. Pasarán miles de años hasta que el viento vuelva a acumular tierra ahí. Por tanto, señores políticos, acudan, por favor. Hagan una correcta gestión
de lo que ha quedado, porque esa sierra pudiera ser recuperable para las generaciones futuras. Nosotros no lo veremos regenerada como era, ni mucho menos, pero por lo menos que nuestros nietos lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias, Alfonso, y dicho queda, que quedas emplazado para otro día para seguir hablando de la evolución que vaya llevando la posible recuperación de Sierra Bermeja. Muchas gracias. Vale, a vosotros por vuestra invitación. Estupendo, tema interesantísimo. La verdad que el tema es apasionante y vamos, habría que darle mucho más tiempo o invitarle en repetidas ocasiones. Paco, ¿con qué música nos vamos? Que tenemos ya ahí a los siguiente invitado. Vamos a poner una canción que tú recordarás, que se llamaba 1, 2 y 3, de Pachandión, que era un cantautor, actor y profesor universitario. Qué maravilla Santa Lucía. Pues esta es una canción que todo el mundo dice, Santa Lucía de Miguel Ríos. Bueno, Miguel Ríos la llevó al éxito, pero la escribió Roque Narvaja, que es un cantautor argentino. Luego es Santa Lucía de Roque Narvaja, llevada al éxito por Miguel Ríos. Qué maravilla, me encanta. Bueno, hay que ver la de canciones que estoy recordando y que están recordando nuestros oyentes y telespectadores gracias a ti, Paco. Bueno, tenemos con nosotros algo que tanto me gusta a mí, que es hablar de comida con un gran amigo, que es el Nene. Y tú decías, ¿cómo se llama el Nene? José María Lavado, porque todo el mundo para mí es el Nene. Yo voy, Nene, Nene, Nene. ¿Y eso de Nene de dónde viene? Nene, buenas tardes. Por la santa madre que me parió, Ole. que ya no está entre nosotros desde hace poquito Un tiempo. beso al cielo. A ella. Y como era el más pequeño de la casa, ay mi nene qué bonito, ay mi nene qué bonito, y me quedé por el nene. Mira el Nene lo bonito que está con su kimono. Y súper orgulloso de que me digan cómo mi madre me rompió. Y hablando de Santa Lucía, había un refrán muy antiguo que decía la abuela madrinita, y decía que a partir del día de Santa Lucía acortan las noches y alargan los días. Oye, que es verdad eso, es verdad. Pues mira, yo no lo sabía, yo pensé que el día más corto Es tal era cual. Nochebuena y el más largo San Juan. Es tal cual. A partir de Santa Lucía, no hablo de que sea el día más corto, pero a partir de Santa Lucía acortan las noches y alargan los días. Ole. Bueno, pues con el Nene los refranes populares que me son encantan. muy Sabios. Bueno, Nene, ¿tú eres consciente de que tú eres una especie de símbolo de este mercado? Bueno, si no símbolo, por lo menos carismático, sí, porque llevo desde que era chiquitito. Yo cuando llegué aquí vendíamos pescado en la puerta de la pesquera, en la plaza, en la calle, porque no teníamos ni puesto dentro del mercado. Entonces vendíamos en un camión Avia que venía tapado con un tordo, no había tanto isotermo, y había una fábrica de nieve en Málaga que nos quedaba en el fin del mundo, en el barrio La Isla, y prácticamente venía el pescado sin nieve y sin nada, pero llegábamos aquí a las 7 de la mañana, o sea, salíamos de noche con el tordo asado, y la carretera era de adoquines. Madre mía. Y además una carretera de un carril para allá y otro para acá. Un carril y medio. Si venía un autobús había que echarse fuera, buscar un leillo, pasarse fuera para que pasara el autobús, que traía una vaca fin de grande cargada de todo. Pues ya ves tú que desde entonces y lo que estás contando, tú eres de los de renovarse o morir. Sí. Porque desde aquel entonces tú tienes una pescadería fabulosa y no solo eso, sino que tienes un puesto con unas mesas donde se puede degustar un magnífico sushi que tú has aprendido, de hecho por eso vienes con el kimono, y que además tú has estado en China también. Y en Japón. Y en Japón. En Indonesia. Y creo además y que en hasta lo Malasia. hablas. Algo. No es que lo hable porque vamos, cuando en Japón empieza a hablar ya te pierdes por los cuatro costados, aunque no es un idioma largo, no es como el chino mandarín, ni en Japón existen 3.200 dialectos como en China. Es un idioma que viene a hacer como aprender farmacia, unas 26, 27.000 palabras. ¿Y cómo lo aprendiste a hacer el sushi? El sushi lo aprendí aquí en Marbella. Yo fui a Japón a aprender bonsai para cuando hicimos el Museo de Marbella, que lo hicimos con Miguel Ángel García. Cierto, me acuerdo y Máximo Bandera y yo hicimos ese museo que ahora lo han quitado. Y ha sido durante 27 años la mejor colección de España, la segunda de Europa y la quinta del mundo. Es una lástima que se haya perdido eso. ¿Y dónde están ahora? Ahora pues su hijo los vendió porque eso eran donaciones y adquisiciones también de la familia, porque se empezó con la colección de Miguel Ángel. Y bueno, pues el chiquito lo ha vendido porque como le acababa la concesión a los 30 años, pues, y eso hace falta muchísimo espacio para tener, pues se ha deshecho de ello.
Bueno, lo mismo que tú has importado, por así decirlo, esa cultura gastronómica de Japón en el sushi, ¿has exportado también algo característico nuestro, por ejemplo la fritura o el adobo? Bueno, si vamos a hablar de exportar, ya se llevaron los chinos, o sea, los japoneses se llevaron ya, la gamba a la tempura japonesa lo aprendieron en Coria del Río, en Sevilla, cuando se quedó la delegación de ministros japoneses a vivir en Coria, de ahí el apellido Japón, que existe en Sevilla, y se quedaron ahí y de ahí copiaron la gamba a la gabardina. Qué rica. Que es la gambita reboza con ajito y perejil, el huevo batido, su a gasolita. esta hora hablar de comida es malo, ¿eh? Sí, hasta ahora sí, porque aprieta. Ya. Y se llevaron la gamba a la gabardina y de ahí sacaron la gamba a la tempura, que no es más que una gamba a la gabardina, sin ajo y sin perejil, rebozada después en panko. ¿Por qué se ha puesto, nene, tan en auge el sushi y toda la comida asiática? Pues digamos porque estamos todos un poquito cansados de la comida rápida. El sushi, si es bueno, no puede estar hecho, es una cosa... El que va a comer sushi, que le eche paciencia, porque es una cosa que es arte, ya no es solo en la elaboración del plato, sino en la presentación del mismo. Un plato debe de entrar antes por la vista que por la boca. Si no te apetece a la vista y al olor, poco te va a gustar después el sabor. Aunque hay veces que nos engañan nuestros sentidos, ¿no? Pero la mayoría de las veces no suele ser así. Entonces, un buen sushi es como una buena paella. Tú no puedes tener el sushi hecho y comértelo mañana, ni hecho a las 7 de la mañana para comérselo a las 2 de la tarde. El arroz tiene que tener una temperatura más o menos a la temperatura del cuerpo humano, unos 36 grados más o menos el arroz, para que cuando tú te lo pongas en la boca no notes diferencia de los grados de temperatura del arroz, que esté atemperado, como se suele decir, y el pescado fresquito, hay un contraste de grados de ahí, ¿no? Y si el arroz está hecho de muy temprano, se apermaza y pierde el oxígeno que tiene que mantener entre grano y grano. Entonces se suele hacer una bola en la boca y se seca. Mientras que un sushi recién hecho, tú lo tiras y se deshace. Un sushi que lleva hecho horas, lo tiras y puedes rodar de aquí a aquel puesto, ¿no? Claro, es diferente. Bueno, esta larga etapa ya de año y pico de pandemia que llevamos, ¿cómo lo has vivido tú en tu centro de trabajo? En mi centro de trabajo, la verdad, me ha fastidiado, pero lo que más me ha dolido ha sido ver las calles vacías, los negocios cerrados, los amigos que se han ido, los familiares que se han marchado. Eso es lo que más me ha partido el alma, ¿no? El negocio no deja de ser otra cosa que el medio de vida que nos sustenta, ¿no? Pues a trancas y a barrancas, más o menos los que estamos expuestos a la alimentación, pues nos han dejado medio trabajar. Lo que no se ha ido en lágrimas ha venido un suspiro. Y entonces, pues mira, hemos comido todos los días, pero después salir a la calle, pasar por ese Ricardo Soriano y poder atravesar la furgoneta en Ricardo Soriano, porque es que no había ni policías en la calle, eso era muy triste. Yo eso no lo había vivido nunca y espero no volver a vivirlo, porque vamos, es lo más terrorífico que yo he vivido en mi vida. Y después eso, ¿no? De gente joven, de gente mayor que se ha ido, y que les mando un fuerte abrazo a todo el que haya perdido un ser querido, y lo acompaño en su dolencia y sus sentimientos, y ahí me emociono, perdonadme. La verdad que sí. Nene, hay una cosa que también está muy en auge, que tú lo has hecho y que llama mucho la atención porque es increíble, que son los ronqueos. Los ronqueos que despieza un atún a lo mejor de 100 kilos. De los que sea. El ronqueo siempre es el mismo ritual. El pescado puede tener 20 kilos o puede tener 400, da igual. Los cortes son los mismos, las cantidades de cortes son los mismos. Separamos la cabeza, quitamos las aletas y a raíz de ahí ya hacemos los 4 cortes que separan los lomos y las ventrescas. Es simple. Lo de ronqueo es por el roce del cuchillo en la espina y en digamos en las camas del atún, que se escuchan. Sí. Ese es el ronqueo. Vamos, un trabajo muy bonito. Después de un atún, simplemente de una ventresca, según el corte que se le haga, eso sí es muy japonés. El corte Saku te enseña cómo se puede cortar la misma carne y que sepa totalmente diferente.
O sea, una ventresca de atún de la parte de la puntera de abajo cortada al bies, sabe como a ternera blanca, mientras que si cojo la parte más grasienta de la palomilla y la corto al hilo, al contrahilo, pues me va a saber a grasa y a otro tipo, a un pescado suave. Muy brevemente, porque estamos casi fuera de tiempo, un pescado de ahora, un pescado de esta temporada que tú recomendarías. Yo siempre recomiendo el pescado azúcar, lo más barato. No hace falta que sea atún, comerse Más una sano, bacalla, además. pero vamos, de temporada ahora mismo lo que hay más de temporada es el boquerón, Qué rico. el boquerón gordo. Ajá. Porque ahora el boquerón ha pasado el verano y está bastante crecido, bastante gordo, está buenísimo. Pues imagínate un boquerón abierto con una lonchita de un jamón bueno también por dentro. Y de precio Y bien, ¿no? después se mete en una, Oh, como calla, a la calla. tempura, digamos, y lo Qué fríe. rico. Uy, uy. Que digo que de precio está bien también, ¿no? El boquerón gordo ahora está barato, la verdad. Ahora el gordo está barato. Pues nada, nene, muchísimas gracias por haber venido y en breve tendremos también cocina aquí, con lo cual te Cuando emplazo a que me queráis. acompañes. Porque yo presumo más de mi cocina andaluza y mediterránea que de Oye, la cocina ni japonesa. media palabra más. Para mí lo japonés es un suplemento Queda a lo fichado. que tengo. Queda Aquí te fichado. esperamos. Por supuesto. Muchísimas A gracias. vosotros por atenderme. Un placer por tenerte traerme. aquí. A mí. ¿Con qué música nos vamos ahora, Paquito? Pues de alguien de una tierra que tú quieres mucho, como es Valencia, Hoy, Valencia, que tengo un nieto doña valenciano. Concha Piquer, Tatuaje. Qué bonito, por Dios. Maravillosa canción, Paco. Pues sí, una de las grandes canciones de esta mujer que fue casi la inventora de la copla. Pues la verdad es que doña Concha Doña Piquer. Concha. Es que no pega decirle Concha Piquer. Antes, al principio era Conchita Piquer, pero bueno, ya es Con Doña los Concha. años. Yo de como- pequeña era Barbarita. Claro, tú eras Barbarita. Qué horror. Bueno, después de hablar de comida a esta hora que ya el estómago va haciendo glu glu glu, vamos a hablar de Marbella, de algo bonito, porque hablar de nuestra Marbella yo creo que es algo que nos interesa a todos. Y vamos a tener una sección fija que se va a llamar Marbella Mágica. Y yo creo que hay alguien que además viene con un libro, que es un libro abierto, que además de escritor es editor, que es nuestro amigo Andrés García Baena. Sí, porque además Andrés hizo ese libro que él tiene en la mano, que recoge esas leyendas, esos personajes, esa magia de Marbella. Miedo, pobreza e irrealidad. Maravilloso título, con una portada preciosa y que yo creo que él mismo, además me encanta porque es una barca con un pescador sentado a la sombra y una casita que yo diría que es la casa del pescador Claro, que hay bajando al es que- puerto es que esa es pesquero, una al puerto casa- deportivo. Esa es una construcción típica de Marbella de pescadores que no queda más que esa. Y qué pena que en estos días está cerrada, porque aquel era un sitio que a mí me encantaba ir a comer pescadito y luego lo retomó otra vez otra persona, pero ahora está cerrado y da una penita verlo cerrado, con un sitio tan bonito y tan agradable para ir. Ahí hay también cerca el perro de la Marina, también hay historia cerca. Pues de ese háblanos lugar. de esta Eh, Marbella mágica, sí. Andrés. Bueno, pues mira, yo creo que todas las culturas, casi todas las culturas, por no hablar en absoluto, pues tienen tres elementos que yo he reflejado en mi obra, que son el miedo, la pobreza y la realidad. El miedo se usa con diferentes fines, desde para prohibir a los niños que vayan a un sitio, hasta, por ejemplo, para que los niños no salgan de noche o para que se acuesten a determinada hora. No hace falta nada más que reflejar la historia del sacacebo o el sacamanteca, que aquí se usaba mucho cerca de lo que es el sur de la Alameda, El tío del saco. el tío del saco. Ese es un prototipo de cómo el miedo se usaba con una finalidad. Pero también había charcas y lugares peligrosos para los niños, y entonces se usaban también como hombres que aparecían, como personajes que aparecían en esos lugares. Esto en cuanto al miedo. El miedo tiene esa función, aparte de otra. En cuanto al tema de la pobreza, cierto es que por eso el libro se subtitula Intrahistoria, que la historia siempre se apoya en los grandes personajes, en los alcaldes, en los grandes militares, los gobernadores, los grandes poseedores, de los álvares, los cantos, pero la historia nunca se acuerda de aquellas personas que pasan por la vida y no dejan huella. Y tú, Paco, sabes de esto muchos. Y prueba de que estos personajes desaparecerían de la historia en 15 o 20 años, pues tú, por ejemplo, has oído hablar de La Relojera, de Marufe, de Berenjena o Berenjena, de Los Piteros, de Juanita Pipí,
Teresita la sombrillera, Pablito Mayer, Mariquita Roja, Sí. Rafael el fogonero, Miguelito la Jaquita, Mariquita la tonta. Todos estos personajes, Ten en cuenta que en Marbella esa pobreza que tú mencionas fue generalmente una pobreza vergonzante, porque hay una pobreza confesada y otra vergonzante. En Marbella predominaba la vergonzante. Incluso a final del siglo XIX, principios del XIX, del XX, del censo de Marbella, que era de 8.000 y pico habitantes, 3.500 eran indigentes. ¿sí? Madre mía de mi vida. O sea que es una cosa Casi muy la mitad. llamativa. Casi la mitad. Muchísimo. Total, luego viene el tema de la irrealidad. El tema de la irrealidad es muy importante porque existe realidad en tanto y en cuanto existe irrealidad. Es decir, si falta uno de los dos elementos, no se completa el ciclo. Por lo tanto, la irrealidad es necesaria que exista para que haya realidad. Bueno, pues, ¿qué pasa con esta idea? Que yo, que soy un amante de esta tierra desde que llegué a ella, pues me doy cuenta de que sí, que el patrimonio histórico material es muy importante y está muy mal, pero que a mí me preocupa una cosa en especial, que es el patrimonio histórico inmaterial. Es decir, el conjunto de leyendas y de historias que desaparecen con las personas mayores. El patrimonio material puede recuperarse, pero el inmaterial muy difícilmente. Las historias, la cocina, la gastronomía, que es mi tema preferido, es de lo que más me gusta hablar. A mí también la De gastronomía cocina, me encanta. De cocina. Bueno, pues, fruto de ello, pues, empecé a investigar y a coger declaraciones de personas ya, todas de mayores de 80 años, en su gran mayoría mayores de 80 años, y que contaran historias relacionadas con nuestra ciudad, porque algunas de ellas ya son muy conocidas, como era, por ejemplo, el moro Mustafa, que divulgó muy bien Fernando Alcalá Marín, y algunas otras historias más, pero es que son centenares de pequeñas cosas que se olvidarán cuando pasen esta generación nuestra, se olvidan casi en un 80%. Tú has tenido el acierto de, yo creo que ha sido la última oportunidad que había de recoger el testimonio sonoro oral de estas personas que ya la inmensa mayoría han fallecido después de tu hacer el libro. Sí, y que si tú no lo hubieses recogido, esas leyendas se pierden. Por la verdad se que es hubiesen muy perdido. enriquecedor Es que el está que todo, hayas hecho mira, eso. aquí se hablan de lobos, de monjas, de curas, de personajes curiosos. Fíjate, voy a contar una, por ejemplo, que puedo decir el personaje porque me lo permitió, aunque ya no está vivo. Una historia que a mí me contó, y nos tenemos que retrotraer a la Marbella de finales del siglo XIX. Imaginamos una ciudad con unos 7.000 y pico habitantes, con mucha oscuridad, muy oscura, no hay luces prácticamente de ningún tipo, y en ese contexto no hay televisiones, no hay radio, no hay teléfono apenas, las familias padecen una angustia relacionada con la ausencia de los seres queridos. Me contaba Pepe el sindicato, me contó Pepe, sentado en una mesa con él, que su abuelo padecía mucha angustia porque tenía un familiar en la guerra de Cuba y que se preguntaba y quería saber si estaba vivo o no estaba vivo. No había posibilidad alguna de comunicación con estos seres. Entonces las criaturas hacían una cosa que le llamaban hacer un silencio en Marbella. ¿Pero qué es eso de hacer un silencio en Marbella? La angustia y la ansiedad la vencían de la siguiente manera. Cogían un viejo papel de estraza, hacían una línea por la mitad, a la izquierda ponía sí y a la izquierda ponía no. Y se hacían una pregunta. Entonces se echaban a la calle. Y cada vez que oía sí o no, ponían una cruz en su parte correspondiente. Y al final llegaban a su casa, contaban los sí y los no, y en función de eso daban una respuesta a sus preguntas. Esto es real. Madre mía. Esto es real. Increíble. Se preguntaba, por ejemplo, por ese familiar continuamente. ¿Estará vivo mi primo? ¿O estará vivo mi abuelo? Y hacía ese silencio. Y eso, Era como un acertijo. eso permaneció, eso en los años 20 todavía se hacía. Sí. Mi abuela Antonia, mi abuela paterna, que era un libro abierto y que recordaba todo tipo de cosas, contaba precisamente eso, que eso se hacía cuando ella era niña. Claro. O sea que en los años 20 todavía se seguía haciendo. En los años 20 todavía, bueno, en los años 20 o las primeras décadas del siglo, porque claro, te estoy hablando de mi abuela. Sí. Bueno, Esto, posibilidades de acertar, ejemplo, difícil, ¿no? ¿qué? Porque las posibilidades de acertar, si sí o si no... Era una creencia era mágica, un- una Es que creencia todo en algo mágico. este mundo que reflejamos aquí tiene un problema, que para las mentes pseudo-racionales, pues, estudiadas en el materialismo dialéctico y eso,
en el que hay una explicación económica y social de todo, pues estas cosas le parecen tonterías, le parecen supercherías y cosas bobas. Pero esto no es cierto. Esto no es cierto, o sea, esto ha formado parte de lo recogido aquí, la idiosincrasia de la gente de Marbella. Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, que hay una mujer que fue alumna mía ya con 60 y tantos años de alfabetización, que vivía en el barrio, vive en el barrio, y cuando viene al centro de Marbella, jamás en su vida ha pasado por la calle El Viento, por la Carolilla El Viento, que así le llaman. ¿Y eso? Porque desde pequeña sus padres le decían que no pasara por allí porque había, ¿cómo le llamaban en Marbella? Un espanto. Espanto, el término espanto. Un espanto. Un espanto. Un espanto, mucho. Y esa calle es un lugar como muy mágico, la gente esta la llaman muy caliente, ¿no? Pero es verdad que la Carolilla El Viento aparece en numerosas historias. Sí, pero además, mira, ese espanto de la calle del Viento, o Carolilla del Viento, como tú dices, efectivamente, Juan Zamora, que ya falleció, que era una persona también que conocía muchos aspectos de Marbella, él vivió en el convento de los Trinitarios. Había una vivienda donde vivía su familia. Y él asegura que de niño el espanto vivía con ellos, que hacía ruidos por la noche, había noches que no podían dormir porque el espanto estaba flamenco, digamos, esa noche, ¿no? Sí, sí. Cosa muy curiosa. Esto aparece, pero es que todas las culturas tienen esto, ¿eh? Este elemento también se concreta en lo que se llaman los martinillos, o martinicos, que se usaban, todas las casas con tejado, se usaban como elementos de disuasión a los niños para que durmieran y estuvieran quietos. Y si el niño se ponía nervioso decía, cállate, cállate, o lloraba mucho, cállate, muy bien, escucha los martinillos, ya están ahí, ¿no? Y pertenecen a la cultura popular. Bueno, si una persona, su conducta está modificada por aspectos de miedo relacionados por el caso de la calle El Viento, esto es real, esto es algo real. O si nosotros nos planteamos, por ejemplo, que la Morcona venía de Istán, una señora con 70 y tantos años, venía de Istán 2 veces al día, iba para traer y llevar cosas. Esto se lo decimos a los jóvenes nuestros y eso lo considerarán irreal. Para ellos esto no es una realidad, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar también, otro día podemos hablar cuando lo queráis y eso, de los 2 tesoros que hay escondidos, aparte desde Mustafa. Uno es en Cerro Torrón y otro en el Castillo de los Alicates. En Cerro Torrón contaba un profesor de Derecho Romano, Zambrana, de apellido, que había un tesoro escondido, que se entraba por una hueca, por una oquedad, y se iba a un lugar mágico donde había una escultura de grandes dimensiones. Y esa escultura, pasando esa escultura, había una puerta espectacular, muy bien decorada, y que a través de ahí se pasaba al interior de la cueva donde estaban los tesoros de lo que hemos dado a llamar el Cerro Torrón o Turrus Husaín, se le llamaban las fuentes antiguas hispano-musulmanas. Pero es que en el Castillo de los Alicates ocurre lo mismo, hay una oquedad, según donde se cuenta que hay. Bueno, pues todas estas historias vienen recogidas aquí, ¿no? Y yo creo que podemos hablar de algunas de ellas. Hay un personaje también, dejando todo el tema de los tesoros, leo algunas así por encima, ¿no? Los martinillos de la calle El Viento y Mendoza, el sacacebo, Dolores la del Niño Dios, esto es muy interesante, el fantasma del conservatorio, cuando el conservatorio estaba aquí... Martinillo. ¿Eh? Que le llamaron martinillo justamente el que aquí tocaba el piano. Estaba de conserje Machuca, Curro Machuca. Y estaba de directora Miriam Alberdi y estaba Bea. Bueno, pues yo la he entrevistado a ella y a todas las profesoras en más de 5 ocasiones para que contaran qué es lo que pasaba ahí, ¿no? Los cuadros se invertían, tenían un miedo horroroso. O sea, que algo había de verdad. Algo había, el piano que tocaban solo. Es que además ahí estaban dando clase y pegaban en la puerta, no había nadie. Y entonces una vez pusieron a Machuca justamente a vigilar y pegaron y Machuca estaba y no había nadie. No había nadie, sin embargo sonaba la puerta. Había una pieza musical que es muy conocida, que era la que siempre desaparecía de todos los armarios de todos lados, ¿no? Y la pieza tiene un nombre. Pues el espanto del Cortijo de Miraflores, los pollitos de oro de la Zombomba, la dama del resplandor, la gallina de los pollos de oro,
el fantasma de Santo Cristo y la subida al castillo. Esto es muy bonita, porque resulta que en la plena Plaza de los Naranjos, la calle Ortiz Molinillo, ¿no? Ortiz de Molinillo. Molinillo, la gente antigua se sentaba en silla para ver pasar los fantasmas o los espantos por encima de los tejados. Todo esto lo relacionaban con infidelidades, ¿no? Gente que pasaba de una casa a otra a tener... O sea, que no era tan irreal, ¿no? No eran tan irreales. Algo Bueno, había. y parece que uno de los espantos de la calle del Viento justamente tenía intereses económicos más que otra cosa. O sea, que tenía nombre y apellidos. Tenía nombre y apellido. Dios mío. En la calle Postigo, en los Postigos, allí había como una especie de prostíbulo popular y rural, y ahí aparecían muchos fantasmas de estos, pero eso era una sábana por encima y una perola en la cabeza, ¿no? Y algunas veces llevaban una vela, porque estamos hablando de lugares totalmente oscuros. Imaginaros lo que puede representar este mundo en el imaginario popular, ¿no? El moro Mustafa, que es muy conocido, los espantos de la Carolilla, la serpiente de tres cabezas, la bicha pelúa, que este también es muy popular de aquí, la gallina de la zambomba, Turrón, el hombre del escalón, este es muy bonito, Mariquita la Alta, de nuevo la niña del cortijo, las beatillas del Molinillo Alto, ahí había agua, ahí había agua, el charco del fraile, otro, las pedreas de la calle El Viento. Esto fue muy popular porque resulta que caían piedras en un determinado solar del cielo y nadie podía imaginar, y la Guardia Civil rodeaba la casa y nadie explicaba eso, pero esto es un fenómeno no local, es un fenómeno muy generalizado en el mundo y especialmente en España. En mi propio pueblo también ocurría estas pedreas en la calle del Hernández, que le llamábamos. O sea, que tampoco esto era tan irreal, si pasaba en varios sitios. Sí, no, pero que pasaba, o sea, que nadie explica esto por qué, pero es así. Los Digamos fantasmas, que son fenómenos paranormales. exactamente, sí, o inexplicables, o como llamarle, en fin, no, tampoco, es que son 200, si leo mucho. Los personajes Berenjena, ¿tú te acuerdas de Berenjena? Berenjena, ¿no? claro. ¿Eh? Sí, Y de Miguelito la Jaquita. Miguelito. Son personajes que habría que recordar algún día. Habría Pues habrá que recordar. hacerlo. Y con el tema de la irrealidad, pues claro, cosas que nosotros no podemos entender, que nosotros, los que hemos vivido un cierto tiempo y hemos tenido una infancia muy relativa, podemos interpretarla, pero los jóvenes no. La galeota, ¿qué era la galeota? La calle que baja, ¿cómo se llama la calle que baja hacia la Plaza Tetuán? Sí. Donde está el hospitalillo. Sí. Esa calle estrechita que tiene un nombre, no me recuerdo ahí. Bueno, pues ahí había, en la ventana, la última ventana, ahí había un cuarto donde se encontraba una caja de muertos, le llamaban la galeota. Esa era una caja que era del ayuntamiento, para el que no tenía medios, no utilizaba ataúd propio, exactamente, sino lo llevaban en ese ataúd y lo regresaban otra vez al lugar. O sea, era como una caja de portar muertos, pero muertos sin familia. Y después lo enterraban sin ataúd. Pero además he llegado a gente que me la ha descrito como era, que tenía como una especie de fieltro por algún lado, que tenía como 4 asas, y los chiquillos por las ventanas se asomaban y jugaban con la galeota, decían, mira, vino la galeota, ¿no? y se asustaban unos a otros, ¿no? Esto ha formado parte de la manera de ser, de sentir y de existir de la gente de Marbella. Y claro, estas cosas pues deberían de ser de alguna manera recordadas y recogidas. Yo pienso que sí, que lo debería de conocer todo el mundo. Bueno, hay mil, el crimen de las chapas, un tesoro carlista que también hubo por aquí perdido, los túneles del Castillo Viejo, la huerta de los hallazgos, el túnel de Ortiz de Molinillo. Esto he conocido yo gente como Javier Soto y Paco Moyano y Paco Canto, perdón. Y Paco Canto, que ellos han andado por ese túnel, por lo visto hay un túnel, se decía, que iba desde el castillo hasta el fuerte y hasta el convento de San Francisco. Y exactamente. Entonces, claro, la parte de arriba no se ha investigado, pero la parte desde Ortiz de Molinillo para abajo sí que se hicieron unas excavaciones y apareció el túnel y hubo gente que pasó por allí, ¿no? O, por ejemplo, también estos son contados por personas, que no voy a dar nombre, porque la han visto, cuando la capilla de donde está el museo, el museo actual, que no me sale. Hospitalillo. El Hospitalillo. San Juan de Dios. En el Hospitalillo, en la capilla, cuando se desacralizó y demás, detrás del altar había como una especie de chimenea con muchísimas cajas de fetos pequeños recién nacidos. Y estos son datos recogidos de personas que viven actualmente y que lo han vivido, ¿entiendes? Y claro, ¿dónde venía eso? Podría ser de las monjas, podría ser de chicas jóvenes de Marbella, claro. En fin, todo esto conforma
O la mano negra, la dichosa La mano mano negra, negra. que eso es muy especial de aquí. Una mano, solamente una mano negra que corría por las calles, por determinadas calles de Marbella, en determinados días. Eso sí es poco creíble. ¿Eh? Una mano corriendo por las que- calles, ¿no? Yo Sí, creo que creíble. podemos no discutir está la credibilidad Bueno, de hay todo. cosas de las que ha contado que sí pueden ser creíbles, pero Es que realmente lo que interesa de esto no es que sea verdad o mentira, ni estas cosas, sino cómo Las esto costumbres. condicionaba a la gente que vivía aquí. claro, ¿no? claro. Cómo esto les condicionaba. El ejemplo más claro que he puesto ha sido el caso de en la calle de Carolilla al Viento. Como hay mucha gente que no pasa por ahí, es decir, que da una vuelta y ya está. ¿no? Pero es Gente también mayor, claro. son costumbres como mismo era santiguarse cuando pasas por una determinada imagen que las hay en las calles todavía, ¿no? Es decir, aquí Eso había es una muy iglesia- común el santiguarse. Yo eso me enseñaron de pequeña y yo, por ejemplo, delante de un cementerio me santiguo, delante de una iglesia me santiguo. Yo creo, Bárbara, que bueno, muchas personas somos muy escépticos a la hora de creer nada de este tipo de cosas, pero seguro que todos en nuestra vida hemos tenido algún episodio que no tiene explicación. Sí, totalmente de Que acuerdo, no tiene Paco. explicación, Sí. que uno Seguro dice, que bueno, sí. racionalmente no lo puedo interpretar, pues paso y lo olvido. Sí, Pero lo pienso tachamos que de sí, sí. brujería o de... Lo tachamos como me ha parecido y tal, Sí. pero que después lo reflexiones y dice, no, ha habido algo extraño realmente, ¿no? Sí. Lo que Que he dicho yo, son- fenómenos paranormales. Sí, pero es que hay cosas que pasaron ayer que hoy nos pueden parecer anormales. Pues sí, Esto pasa totalmente. con un montón de cosas, Totalmente. un montón de Yo hechos. creo, Andrés, que estos temas son súper interesantes y había que ampliarlos en profundidad. Pues si queréis algún, No, algún día, hoy ha hecho, digamos, un recorrido, pero Sí. nos va a hablar... y podemos de vez en cuando venir y comentar 2 o 3 historias más Me o parece menos. la muy semana bien. que viene vienes otra vez y nos cuentas Vale. dos historias. Y el libro, De desde acuerdo. luego, a ver, déjamelo para enseñarlo. Yo creo que es muy recomendable para las personas que nos están viendo. Miedo, pobreza y realidad. Yo creo que con lo que has avanzado habrá muchas personas que hoy vayan y puedan adquirirlo. Porque además creo que está con fotos también. Quería comentar que el último capítulo Sí. está dedicado a los apodos o motes de la gente de Marbella Sí, y sí, que lo hemos clasificado por el criterio procedente del aspecto físico, de los rasgos, por la ocupación o el trabajo, y vienen aquí, pues por ejemplo, mira, con la B y termino. Baba, bacalao, bajailla, baltasara, vaquero, barreto, barrigalata, barril, batalla, batatero, vejillita, berenjena, verruga, besuguete, así, hasta unos 900 apellidos de motes de gente de Marbella. Esto también es otra cosa que desaparecerá. Qué pena. De aquí a 15 años, 20 años, cuando desaparezcan las generaciones nuestras, todo esto, Para ¿Quién? eso quedará tu libro. ¿dónde va a quedar? Hombre, Muchísimas gracias, había en Andrés. Marbella un señor que el apodo era el niño macho. Sí, es que está recogido Muy también. curioso. Está recogido. Pues muchísimas gracias, Andrés, porque se nos hace ya Vale. cola con los invitados. Pues muchas Te gracias. esperamos, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Nos vamos con música y también quiero recordar, Paco, que hoy hay una organizada por la Asociación Dixa de mi amiga Jovanka Malovic de yoga con Víctor y María de Yoga Jerez, hoy 17 a las 6 de la tarde. Esto es una aportación voluntaria para la Asociación Dixa que lleva nuestra amiga la doctora Jovanka y que tiene una asociación en la India que está muy necesitada. Queda dicho, nos vamos con música. Pues sí, vamos a oír Desafinado, un tema de Antonio Carlos Jobim, de Tom Jobim. A él le habían dicho en algún momento que la bossa nova era una música desafinada y dijo que de eso nada, y compuso un tema que se llama Desafinado. Pues verdad, vamos a oír esa bossa nova. A mí me encanta la bossa nova.